¿Alguna vez has sentido que el destino te jugó la peor broma de tu vida, solo para descubrir años después que en realidad te estaba preparando para tu mayor bendición? Esta es la historia de Valeria, una joven que perdió todo en una noche y encontró el amor verdadero 5 años después, cuando menos lo esperaba. Una historia que te hará llorar, sonreír y creer nuevamente en los milagros del corazón. ¿De dónde nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like a este video si quieres conocer historias que tocan el alma. Las luces doradas del atardecer madrileno se filtraban a través de los ventanales del Sky Bar, creando destellos mágicos sobre las copas de cristal que Valeria Herrera pulía con movimientos mecánicos. Sus manos, delicadas pero marcadas por el trabajo constante, temblaban ligeramente mientras observaba a los clientes de traje hablar de inversiones millonarias como quien discute el tiempo. A los 22 años, Valeria había aprendido a ser invisible. Sonreía cuando era necesario, servía con eficiencia y calculaba mentalmente cuántas horas de trabajo le costaría cada cóctel que preparaba. El contraste era brutal. Ella, hija de una empleada doméstica de Vallecas, sirviendo a la élite de Salamanca. «Disculpe, señorita». La voz masculina la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. Frente a ella estaba un hombre de unos 30 años, cabello castaño oscuro perfectamente peinado y ojos verdes que parecían ver directamente a través de ella. Su camisa italiana y el relojio que brillaba en su muñeca gritaban una elegancia que ella solo había visto de lejos. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó intentando mantener la compostura profesional. Mateo Mendoza la estudió por un momento que se sintió eterno. No era la mirada condescendiente a la que estaba acostumbrada, sino algo diferente, curiosidad genuina. «Quiero que me prepare el cóctel que usted se tomaría después de un día largo de trabajo». Valeria parpadeó, desconcertada. «¿Perdón? No quiero la carta. Quiero que me sorprenda con algo que represente quién es usted, no lo que cree que yo querría beber». Por primera vez en meses, Valeria sonrió de verdad. Comenzó a trabajar en silencio, mezclando maracuyá fresco, ron blanco, hierbabuena y un toque de jengibre. Sus movimientos se volvieron más fluidos, casi dancísticos. «Mojito de maracuyá con jengibre», anunció, deslizando la copa hacia él. «Dulce pero con carácter, refrescante pero con una chispa que despierta los sentidos». Mateo tomó un sorbo y cerró los ojos. «Perfecto, absolutamente perfecto». Se quedó hasta el cierre del bar, conversando sobre todo y nada. Valeria descubrió que él era empresario del sector inmobiliario, que viajaba por toda Europa, que tenía una sonrisa que la hacía olvidar sus problemas. Cuando llegó la hora de cerrar, él seguía allí. «¿Le gustaría cenar conmigo mañana?», preguntó Mateo mientras ella limpiaba las últimas copas. Valeria sintió mariposas en el estómago. «No creo que frecuentemos los mismos lugares. Entonces permítame mostrarle los míos». Su sonrisa era imposible de rechazar. Mientras caminaba a casa esa noche por las calles adoquinadas de Madrid, Valeria se permitió soñar por primera vez en años. ¿Qué podía salir mal? El restaurante en Chueca era exactamente lo que Valeria había imaginado. Manteles blancos inmaculados, cristalería que brillaba bajo luces tenues y una vista panorámica de Madrid que le cortó la respiración. Se había puesto su único vestido elegante, negro y sencillo, pero se sentía como una princesa. Mateo la esperaba en una mesa junto al ventanal, vestido de forma más casual pero igualmente impecable. Su sonrisa cuando la vio aparecer hizo que todo el nerviosismo se desvaneciera. «Está preciosa», dijo, levantándose para retirarle la silla. Durante la cena las palabras fluyeron como el vino que él había elegido cuidadosamente. Hablaron de sus sueños, sus miedos, sus historias. Mateo le contó sobre la presión de mantener el legado familiar, sobre cómo a veces se sentía atrapado en una vida que no había elegido completamente. «¿Y usted?», preguntó, sus ojos verdes fijos en los de ella. «¿Qué la hace verdaderamente feliz?». Valeria dudó. «Los amaneceres. Cuando salgo temprano al trabajo y veo cómo Madrid despierta,
En esos momentos siento que todo es posible. Entonces debería haber más amaneceres, murmuró él, su mano encontrando la de ella sobre la mesa. El contacto fue eléctrico. Valeria sintió como si hubiera estado dormida toda su vida y finalmente despertara. Cuando él sugirió ir a su suite, ella no dudó. Por primera vez, se atrevió a tomar lo que quería. La suite presidencial del Villa Magna era como un sueño. Ventanas del suelo al techo, muebles elegantes, una cama que parecía flotar sobre las luces de la ciudad. Pero Valeria solo tenía ojos para Mateo. Sus besos fueron tiernos al principio, exploratorios. Cuando él se dio cuenta de su inexperiencia, se volvió aún más cuidadoso, susurrándole palabras dulces mientras la guiaba con una ternura que la hizo llorar de emoción. «Eres perfecta», le decía contra su cuello. «Eres real». Esa noche, Valeria se entregó completamente, creyendo que había encontrado su lugar en el mundo. En los brazos de Mateo, sintiéndose amada y deseada, planeó un futuro que parecía estar al alcance de sus manos. Se durmió acurrucada contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón, sintiéndose por primera vez en su vida exactamente donde pertenecía. Pero el amor, como descubriría al amanecer, a veces es cruel en su timing. La luz dorada del amanecer madrileno se filtró a través de las cortinas de seda, despertando a Valeria con una caricia suave en el rostro. Se estiró lánguidamente, una sonrisa dibujándose en sus labios, mientras los recuerdos de la noche anterior inundaban su mente como miel tibia. Su mano buscó instintivamente el lugar donde debería estar Mateo. Frío, vacío. Se incorporó bruscamente, el corazón comenzando a latir con una urgencia que no entendía. La suite estaba en silencio absoluto, solo el murmullo lejano del tráfico matutino de Madrid rompía la quietud. «¿Mateo?» Su voz sonó pequeña en el espacio vacío. Se envolvió en la sábana y caminó descalza hacia el baño, luego hacia la pequeña sala de estar. Nada, como si él nunca hubiera estado allí, excepto por el aroma tenue de su colonia que aún flotaba en el aire. En la mesita de noche encontró una nota del hotel. Checkout realizado a las 06:00 horas. Gracias por su preferencia. Valeria se quedó mirando el papel, leyendo las palabras una y otra vez como si pudieran cambiar mágicamente de significado. Sus piernas cedieron y se sentó pesadamente en el borde de la cama, la sábana resbalando de sus hombros. No había una nota personal, no había un número de teléfono, no había explicación. La humillación la golpeó como una ola helada. Se vistió rápidamente, los dedos torpes con los botones, las lágrimas empañando su visión. Cada movimiento era un recordatorio de lo que habían compartido la noche anterior, de cómo se había entregado completamente a un hombre que había desaparecido antes del amanecer. Al salir del hotel, los porteros la miraron con una mezcla de lástima y conocimiento. Era evidente que no era la primera vez que veían esta escena. En el metro de vuelta a Vallecas, Valeria mantuvo la cabeza gacha, sintiendo las miradas de los pasajeros matutinos. En su mente, las palabras de Mateo de la noche anterior se repetían como una burla cruel. «Eres perfecta, eres real». ¿Real? Para él, había sido solo una fantasía de una noche. Llegó a casa cuando su madre Paloma se preparaba para salir a trabajar. Una mirada bastó para que la mujer mayor entendiera que algo terrible había pasado. «¿Qué te hizo, hija?», preguntó con la voz cargada de ternura y furia maternal. Valeria se derrumbó en los brazos de su madre, sollozando como no lo había hecho desde niña. Entre lágrimas entrecortadas, le contó todo. Paloma la abrazó con fuerza, acariciando su cabello. «Los hombres como ese ven a chicas como nosotras como entretenimiento, mija, pero tú vales más que todo su dinero junto». Pero las palabras de consuelo no podían borrar la sensación de haber sido usada, de haber confundido lujuria con amor, de haber entregado algo precioso a alguien que no lo valoraba. Esa mañana, Valeria aprendió una lección brutal sobre la diferencia entre las clases sociales, y juró que nunca más permitiría que alguien la hiciera sentir tan pequeña. No tenía idea de que en menos de un mes descubriría que esa noche había dejado una marca permanente que cambiaría su vida para siempre. 3 semanas después,
Valeria estaba en el baño del Sky Bar, mirando fijamente 2 líneas rosadas en una prueba de embarazo. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyarse en el lavabo de mármol para mantener el equilibrio. «No, no, no», susurró, cerrando los ojos con fuerza, como si eso pudiera cambiar la realidad. Había notado los síntomas durante días. Náuseas matutinas que había atribuido al estrés, cansancio extremo, una sensibilidad inusual a los olores. Pero había sido su ausencia menstrual lo que finalmente la había obligado a enfrentar la verdad. El ruido de la puerta del baño la sobresaltó. Rápidamente guardó la prueba en su bolso y se recompuso antes de salir. El bar estaba comenzando a llenarse con la clientela de la tarde y ella tenía que trabajar como si su mundo no se hubiera desmoronado hace 5 minutos. Durante el resto de su turno, sirvió cócteles con una sonrisa mecánica mientras su mente era un torbellino de pánico. ¿Cómo le diría a su madre? ¿Cómo pagaría los gastos médicos? ¿Debería intentar contactar a Mateo? La última pregunta la persiguió toda la noche. Al llegar a casa, encontró a Paloma esperándola con una taza de té caliente y esa mirada maternal que siempre sabía cuando algo estaba mal. «Mija, tienes una cara», comenzó Paloma, pero se calló cuando vio las lágrimas en los ojos de su hija. «Mamá, estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Paloma cerró los ojos, respiró profundamente y luego extendió sus brazos. Valeria se derrumbó en ellos, sollozando. «¿Es de él, verdad?», preguntó Paloma suavemente. «¿Del hombre que te lastimó?». Valeria asintió contra el hombro de su madre. «No sé qué hacer, mamá. No sé si debería decirle... Primero, tú decides qué quieres hacer. Si decides continuar con el embarazo, yo te apoyo. Pero ese hombre...» Paloma hizo una pausa. «Los hombres que desaparecen en el amanecer no se convierten en buenos padres solo porque hay un bebé». Durante los siguientes días, Valeria batalló consigo misma. Una parte de ella quería que Mateo supiera, que tuviera la oportunidad de hacer lo correcto. Otra parte temía otro rechazo, otra humillación. Finalmente, armándose de valor, decidió ir a su oficina. Mendoza Inmobiliaria ocupaba 3 pisos de un edificio ultramoderno en el Paseo de la Castellana. El lobby de mármol negro y acero la intimidó, pero siguió adelante. La recepcionista, una mujer rubia de aspecto artificial, la miró de arriba a abajo con desprecio apenas disimulado. «¿Tiene cita con el señor Mendoza?». «No, pero es urgente. Dígale que es Valeria Herrera». La rubia rió con desdén. «Querida, muchas chicas como tú vienen aquí pensando que el señor Mendoza las va a recibir. Él no atiende este tipo de... visitas». El calor subió por el cuello de Valeria. «No es lo que usted piensa. Es un asunto personal importante». «Seguro que sí». La recepcionista ni siquiera levantó el teléfono. «Le sugiero que se vaya antes de que llame a seguridad». Valeria dejó su nombre y número, rogando que le dieran el mensaje. Pero en su corazón ya sabía que Mateo no la llamaría. Esa noche, abrazando a su madre, tomó la decisión más difícil de su vida. Seguiría adelante sola. No sabía que Mateo nunca recibió su mensaje, ni que las circunstancias de su desaparición eran muy diferentes a lo que ella imaginaba. La decisión de dejar Madrid fue tomada una lluviosa mañana de abril, cuando Valeria vomitó por 5ª vez consecutiva antes de las 9. Paloma la encontró en el suelo del baño, pálida y temblorosa, y supo que su hija necesitaba más que solo apoyo emocional. «Tienes que irte de aquí, mija», dijo Paloma, ayudándola a levantarse. «Cada esquina de esta ciudad te va a recordar lo que pasó». «¿A dónde voy a ir, mamá? No tengo dinero, ni contactos, ni...». «A Segovia, con doña Catalina». Catalina Morales había sido compañera de trabajo de Paloma años atrás, antes de mudarse a la ciudad histórica, para cuidar a su madre enferma. Ahora viuda y sola, había mantenido contacto esporádico con ellas. Cuando Paloma la llamó explicándole la situación, no dudó en ofrecer su hogar. «Una chica como tu hija no debería enfrentar esto sola en Madrid», había dicho Catalina por teléfono. «Aquí puede tener paz y tiempo para decidir su futuro». La despedida fue desgarradora. En la estación de Chamartín, Paloma abrazó a su hija con una fuerza que parecía querer transferirle todo su amor y fortaleza.
Prométeme que no vas a desaparecer, susurró Paloma, que vas a llamarme todos los días. Te prometo, mamá. El tren a Segovia le tomó menos de 1 hora, pero para Valeria se sintió como un viaje a otro mundo. Conforme Madrid desaparecía por la ventana, sintió una mezcla de alivio y terror. Dejaba atrás todo lo conocido, pero también la humillación y los recuerdos dolorosos. Segovia la recibió con sus murallas medievales y el majestuoso acueducto romano. Doña Catalina, una mujer de 60 años con ojos bondadosos y manos trabajadoras, la esperaba en la estación con una sonrisa cálida. «Mira nada más qué preciosa estás», dijo abrazándola, «y qué valiente por tomar esta decisión». La casa de Catalina estaba en el barrio de San Millán, con vistas a la catedral. Era pequeña pero acogedora, llena de plantas y fotografías familiares. Le preparó la habitación de invitados, que daba al patio interior donde crecían geranios y hierbabuena. «Aquí podrás pensar con claridad», le dijo esa primera noche, sirviéndole una infusión de manzanilla. «Y cuando nazca el bebé, tendrá una abuela más que lo adore». Los primeros días fueron duros. Valeria se inscribió en el centro de salud local, encontró trabajo de medio tiempo en una pastelería del centro histórico y por las tardes estudiaba para sacar su certificado de contabilidad. Cada día era una lucha por construir una nueva versión de sí misma. Don Emilio, el dueño de la pastelería, resultó ser un hombre paternal que inmediatamente adoptó a Valeria como la hija que nunca tuvo. Cuando se enteró de su situación, no solo aumentó sus horas de trabajo, sino que insistió en pagarle un curso de contabilidad. «Una chica inteligente como tú no puede quedarse sirviendo pasteles toda la vida», le dijo. «Este negocio necesita a alguien que entienda de números». Conforme pasaron los meses, Valeria sintió cómo su cuerpo cambiaba, cómo vida crecía dentro de ella. Las primeras patadas del bebé la hicieron llorar de emoción y terror a partes iguales. En las noches solitarias ponía sus manos sobre su vientre abultado y le hablaba a su hijo. «Vamos a estar bien», le susurraba. «No necesitamos a nadie más. Tú y yo contra el mundo». Pero en su corazón, una parte de ella seguía preguntándose qué habría pasado si Mateo hubiera sabido, si las cosas hubieran sido diferentes. Lo que no sabía era que a solo 2 horas de distancia, en Madrid, Mateo acababa de regresar de 2 años de tratamiento en Barcelona, buscando desesperadamente a la mujer que había desaparecido de su vida sin explicación. El 15 de diciembre, en una madrugada nevada que convirtió Segovia en un cuento de hadas, nació Iker Herrera. 3 kilos y 200 gramos de perfección, con los ojos más verdes que Valeria había visto jamás, y una mata de cabello oscuro que le recordó dolorosamente a su padre. «Es igual a ti cuando eras bebé», mintió doña Catalina, sosteniendo al recién nacido mientras Valeria se recuperaba. Mismo mentón decidido, pero Valeria sabía la verdad. Cada vez que miraba a su hijo, veía a Mateo. Los mismos ojos penetrantes, la misma forma de la nariz, incluso la manera en que arrugaba la frente cuando estaba concentrado. Era como tener un recordatorio constante de la noche que cambió todo. Los primeros años fueron una montaña rusa de emociones. Las madrugadas eran largas, los recursos siempre escasos, pero el amor que sentía por Iker era tan intenso que a veces la asustaba. Trabajaba en la pastelería durante el día, mientras doña Catalina cuidaba al niño, y por las noches estudiaba contabilidad mientras Iker dormía. Don Emilio se convirtió en una figura paterna, tanto para ella como para el niño. Le enseñó los secretos del negocio, la promovió a administradora cuando completó sus estudios, y jugaba con Iker como si fuera su abuelo biológico. «Este niño tiene algo especial», solía decir don Emilio, observando cómo Iker aprendía a caminar entre las mesas de la pastelería. «Va a ser alguien importante cuando crezca». Iker era una fuente constante de asombro, inteligente más allá de sus años, curioso sobre todo, y con una sonrisa que podía derretir el corazón más frío. A los 3 años ya sabía contar hasta 100 y a los 4 leía palabras simples. «Mami, ¿por qué no tengo papá?», preguntó una tarde mientras coloreaba en la mesa de la cocina. Valeria sintió como si le hubieran dado un puñetazo al estómago. Había sabido que esta pregunta llegaría,
pero no se sentía preparada. «Tienes a mami, a abuela Paloma, a tía Catalina y a abuelo Emilio», respondió sentándose a su lado. «Algunas familias son diferentes, pero no menos especiales. Pero Miguel tiene papá, y Sofía también. ¿Mi papá no me quiere?». Las lágrimas se agolparon en los ojos de Valeria. «Tu papá no sabe que existes, corazón, y eso no tiene nada que ver contigo. Tú eres el niño más maravilloso del mundo». Iker la abrazó con sus bracitos pequeños. «No importa, mami. Tú eres suficiente». Esas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Valeria. Su hijo la había liberado de una culpa que no sabía que cargaba. Cuando Iker cumplió 5 años, Valeria tomó otra decisión que cambiaría sus vidas. Era hora de regresar a Madrid. Se había convertido en una mujer diferente durante esos años en Segovia. Más fuerte, más independiente, con una carrera sólida y la confianza que solo viene de sobrevivir a lo impensable. Don Emilio lloró cuando le dio la noticia, pero entendió sus razones. «Madrid es donde perteneces», le dijo, «pero esta siempre será tu casa». «¿Por qué nos vamos, mami?», preguntó Iker mientras empacaban sus pertenencias. «Porque es hora de que conozcas de dónde vienes», respondió Valeria cargando la foto donde salía con su madre. «Y porque tengo el presentimiento de que Madrid nos está esperando». No tenía idea de cuán profética sería esa declaración, ni que el destino estaba a punto de darle una segunda oportunidad que jamás había esperado. Madrid había cambiado en 5 años, o quizás era Valeria quien había cambiado. Mientras el taxi recorría las calles que una vez conoció tan bien, con Iker pegado a la ventana, observando los edificios altos con asombro, se dio cuenta de que ya no se sentía pequeña en esta ciudad. Habían encontrado un apartamento modesto en Tetuán, lejos de los barrios que guardaban recuerdos dolorosos, pero lo suficientemente bien conectado para que Valeria pudiera llegar a su nuevo trabajo. Eventos Élite había quedado impresionado con su experiencia administrando la pastelería y su certificación en contabilidad. «Necesitamos alguien que entienda tanto de números como de atención al cliente», le había dicho Carmen Ruiz, la directora, durante la entrevista telefónica. Sus referencias de Segovia son excepcionales. Iker se adaptó rápidamente a su nuevo colegio. Era un niño sociable que hacía amigos con facilidad, aunque Valeria notó que seguía haciendo preguntas sobre su padre de vez en cuando. «¿Crees que mi papá viva en Madrid?», preguntó una noche mientras Valeria le leía un cuento. «No lo sé, cariño». «¿Por qué lo preguntas?». «Porque a veces siento como si estuviera cerca, como si fuera a conocerlo pronto». Las palabras de su hijo le produjeron un escalofrío extraño a Valeria. Los niños a veces tenían esa intuición misteriosa que los adultos perdían con el tiempo. Su trabajo en Eventos Élite resultó ser exactamente lo que necesitaba. Coordinaba bodas lujosas, lanzamientos de productos, galas benéficas. Era el mundo de la alta sociedad madrileña, pero ahora ella estaba del otro lado, la profesional respetada, no la joven vulnerable. Su primera gran asignación llegó 3 meses después de comenzar a trabajar allí. Carmen entró a su oficina con una carpeta gruesa y una sonrisa nerviosa. «Valeria, tengo el evento del año para ti. Es el lanzamiento de un desarrollo inmobiliario de lujo, cliente VIP, presupuesto ilimitado y esperan a más de 500 personas». «Suena perfecto. ¿Cuál es la empresa?» «Mendoza Inmobiliaria». «¿Conoces la empresa?». El mundo de Valeria se detuvo. La carpeta se le resbaló de las manos, los papeles dispersándose por el suelo. Carmen se apresuró a recogerlos, preocupada. «¿Estás bien? Te has puesto muy pálida». «Sí, solo... ¿Mendoza Inmobiliaria?». Valeria intentó que su voz sonara normal. «¿Es una empresa muy grande?». «Una de las más importantes del país. El CEO es Mateo Mendoza, joven, brillante, recién divorciado según las revistas del corazón. ¿Segura que estás bien?». Valeria asintió, aunque sentía como si el suelo se moviera bajo sus pies. Durante 5 años había logrado no pensar en él diariamente. Había construido una vida donde él era solo una sombra del pasado, y ahora el destino la ponía directamente en su camino profesional. Esa noche, después de acostar a Iker, se quedó despierta mirando por la ventana las luces de Madrid. ¿Debería declinar el evento?
¿Pedirle a Carmen que asignara a otro coordinador? Pero luego pensó en todo lo que había luchado para llegar hasta aquí, en las noches sin dormir, en los sacrificios, en la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. No iba a huir, no otra vez. Si Mateo Mendoza quería el mejor evento de lanzamiento de su carrera, lo tendría. Y Valeria Herrera sería la profesional impecable que se lo proporcionara. Lo que no esperaba era que cuando finalmente se encontraran cara a cara en el Palacio de Congresos de Madrid, el impacto sería igual de devastador para ambos. El destino, al parecer, aún no había terminado con ellos. El Palacio de Congresos de Madrid brillaba esa noche de octubre como una joya contra el cielo nocturno. Valeria había pasado semanas coordinando cada detalle del evento de lanzamiento de Mendoza Towers, el proyecto residencial más ambicioso de la empresa. Todo tenía que ser perfecto. Revisó por última vez su tableta mientras supervisaba la colocación de las últimas orquídeas blancas. Su vestido azul marino, elegante pero profesional, la hacía sentir segura. Había aprendido que la confianza era el mejor accesorio. Señora Herrera, la voz de su asistente la sobresaltó. Los ejecutivos de Mendoza acaban de llegar. Valeria respiró profundamente. Había sabido que este momento llegaría, se había preparado mentalmente durante semanas. Podía hacerlo. Era una profesional. Se dirigió hacia la entrada VIP con paso firme, su corazón latiendo aceleradamente, pero su expresión serena. Un grupo de hombres de traje charlaba cerca de la recepción. Uno de ellos se volvió hacia ella al verla acercarse. El tiempo se detuvo. Mateo Mendoza estaba más guapo que en sus recuerdos. El cabello tenía algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido, y sus ojos verdes seguían siendo igual de penetrantes. Pero había algo diferente en su expresión, una madurez que no estaba allí 5 años atrás. Sus miradas se encontraron a través del vestíbulo lleno de gente, y Valeria vio el shock reflejarse en su rostro. Se quedó completamente inmóvil por un segundo, antes de disculparse con sus acompañantes y caminar directamente hacia ella. «Valeria». Su voz era apenas un susurro, cargada de emociones que ella no pudo descifrar. «Señor Mendoza», respondió con frialdad profesional extendiendo su mano. «Soy Valeria Herrera, coordinadora de Eventos Élite. Espero que todo esté a su satisfacción». La formalidad de su tono pareció desconcertarlo más que encontrarla allí. Estrechó su mano y el contacto envió descargas eléctricas por todo el cuerpo de ella, pero mantuvo su expresión neutra. «Por favor, llámame Mateo. Yo no esperaba». Se pasó una mano por el cabello, un gesto que ella recordaba vívidamente. «¿Podríamos hablar en privado?» «El evento está comenzando», respondió Valeria consultando su reloj. «Pero estaré disponible después de la presentación, si tiene algún ajuste que hacer». Durante las siguientes 3 horas, Valeria orquestó el evento con una eficiencia que rayaba en lo militar. Mateo la observaba desde lejos mientras daba su discurso, gestionaba a los camareros, coordinaba con los medios. Esta no era la joven vulnerable que recordaba. Esta era una mujer segura de sí misma, profesional, exitosa y extraordinariamente hermosa. Cuando el último invitado se fue y solo quedaba el personal de limpieza, Mateo se acercó a ella nuevamente. Valeria estaba guardando sus cosas, aparentando una calma que no sentía. «Fue un evento perfecto», dijo él. «Supongo que debo felicitarte». «Gracias, es mi trabajo». «Valeria, por favor, necesitamos hablar sobre lo que pasó». Ella se volvió hacia él, y por primera vez esa noche, dejó que su ira se mostrara. «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo desapareciste sin explicación? ¿Sobre cómo me dejaste sintiéndome como una idiota? No hay nada de qué hablar, Mateo. Eso fue hace 5 años. He seguido adelante. Lo sé, y tienes todo el derecho de estar furiosa, pero hay cosas que no sabes, cosas que no sé». Valeria rió con amargura. «¿Cómo qué? ¿Como que soy solo una más en tu lista de aventuras de una noche? Nunca fuiste eso». La voz de Mateo se elevó y luego se controló. «Nunca fuiste eso para mí». Por un momento, sus defensas vacilaron. Había algo en su tono, una desesperación genuina que la desconcertó. «Tengo que irme», murmuró cargando su bolso.
Iker me está esperando. ¿Iker? Mateo frunció el ceño. ¿Quién es Iker? Valeria se detuvo en seco. Había mencionado el nombre sin pensar, y ahora él la miraba con una curiosidad que la puso nerviosa. Mi hijo, respondió levantando la barbilla desafiante. Mi hijo de 5 años. Vio el momento exacto en que él hizo los cálculos. La sangre se drenó de su rostro y se apoyó contra la pared como si necesitara el soporte. 5 años. Su voz era apenas audible. 5 años y 10 meses, para ser exacta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo la miraba como si estuviera viendo un fantasma, y Valeria se dio cuenta de que había abierto una puerta que había mantenido cerrada durante años. No pudo terminar la pregunta. Es mi hijo. Solo mío. Las palabras salieron como dagas. Y no necesita saber nada sobre ti. Se dirigió hacia la salida, pero la voz de Mateo la detuvo. Valeria, por favor, déjame explicarte lo que pasó esa mañana. Ella se volvió, las lágrimas finalmente amenazando con derramarse. Ya no importa lo que pasó esa mañana, Mateo. Lo que importa es todo lo que pasó después. Y con esas palabras salió del Palacio de Congresos, dejando a Mateo solo con la revelación que cambiaría su mundo para siempre. Los 3 días siguientes fueron una tortura para ambos. Valeria intentaba mantener su rutina normal con Iker, pero su mente estaba constantemente en el momento en que había visto la comprensión Downing en los ojos de Mateo. Iker, con esa intuición que tienen los niños, notó que algo había cambiado. «Mami, ¿por qué estás triste?», le preguntó mientras desayunaban. «No estoy triste, corazón, solo pensando en el trabajo». «¿Es por el papá que conociste en el trabajo?». Valeria casi se atraganta con su café. «¿Cómo sabes que...?» «Lo soñé», dijo Iker con naturalidad untando mermelada en su tostada. «Un señor con ojos como los míos que te hacía llorar, pero también sonreír». A veces su hijo la asustaba con estas observaciones. Ese jueves por la tarde, Carmen entró a su oficina con expresión preocupada. «Valeria, Mateo Mendoza ha estado llamando todo el día pidiendo hablar contigo. Dice que es urgente y personal. Dile que no estoy disponible. Ya lo hice. 3 veces. Amenaza con cambiar de empresa de eventos si no hablas con él». El chantaje emocional era típico de hombres poderosos, pensó Valeria con amargura. «Está bien. Dile que lo veré en el café de enfrente a las 6. 15 minutos, nada más». Llegó al café 5 minutos tarde deliberadamente, pero aún así llegó antes que él. Se sentó en una mesa del rincón, ordenó un cortado y esperó. Mateo apareció exactamente a las 6, vestido de manera más casual, pero igual de elegante. Sus ojos la encontraron inmediatamente. Se acercó con cautela, como si temiera que ella fuera a huir. «Gracias por venir», dijo sentándose frente a ella. «Tienes 15 minutos». Mateo respiró profundamente. «Esa mañana, la mañana que desaparecí, no fue como piensas». «Ah, ¿no? ¿Cómo fue entonces?» «Salí a las 5:30 de la mañana para comprarte flores. Quería sorprenderte cuando despertaras». Su voz se quebró ligeramente. «Iba en mi coche por la M30, cuando un camión se saltó un semáforo. El impacto fue devastador. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Estuve en coma durante una semana. Cuando desperté, mi padre me trasladó inmediatamente a una clínica privada en Barcelona. Tuve que reaprender a caminar, a hablar correctamente. Fueron 2 años de rehabilitación». Las manos de Valeria temblaron al llevarse la taza a los labios. «Cuando finalmente regresé a Madrid, fuiste lo primero que busqué. Fui al Skybar, pero me dijeron que habías renunciado sin avisar. No tenía tu dirección, tu número. Era como si hubieras desaparecido de la faz de la tierra. Dejé un mensaje en tu oficina», susurró Valeria. «Dije que era urgente». La expresión de Mateo se endureció. «¿Cuándo?» «2 semanas después de... esa noche. Tu recepcionista me trató como si fuera una cualquiera. Dijo que muchas chicas como yo iban allí buscándote». «¿Rubia? ¿Expresión despectiva? ¿Paula Vega?» «No sé su nombre, pero sí». Mateo cerró los ojos y apretó los puños. «Paula trabajaba para mi padre. Él controlaba todo mi mundo antes del accidente. Probablemente interceptó tu mensaje porque...» Se pasó las manos por el rostro.
porque pensaría que eras una distracción. Pero ya no trabajas para él. Después del accidente, muchas cosas cambiaron, incluida mi relación con mi padre. La miró directamente a los ojos. Valeria, si hubiera sabido sobre el bebé, su nombre es Iker, lo interrumpió, su voz firme. Y no es un bebé, es un niño de 5 años que me pregunta por qué no tiene papá. La emoción cruzó el rostro de Mateo como una ola. ¿Puedo conocerlo? Valeria había sabido que esa pregunta llegaría, pero aún así la desestabilizó. Durante 5 años había criado a su hijo sola. Había sido su universo completo. La idea de compartirlo era aterrorizante. No sé si es una buena idea. Es mi hijo también, Valeria. Ah, sí. La ira que había estado conteniendo finalmente explotó. ¿Dónde estabas cuando no podía dormir porque él tenía cólicos? ¿Dónde estabas cuando tuve que trabajar doble turno para pagar el pediatra? ¿Dónde estabas cuando me preguntaba si estaba haciendo todo mal porque no tenía a nadie más? Estaba aprendiendo a caminar de nuevo, respondió Mateo, su voz cargada de dolor. Estaba luchando por recordar cosas básicas. Estabas ausente. Valeria se levantó, las lágrimas finalmente derramándose. Y ahora que él ya no necesita que alguien se levante en las madrugadas, ahora que ya pasó lo más difícil, ¿apareces queriendo ser su padre? Quiero compensar el tiempo perdido. El tiempo perdido no se compensa, Mateo, se perdió. Para siempre. Salió del café dejando a Mateo con las palabras colgando en el aire, pero por primera vez en 5 años no estaba segura de haber tomado la decisión correcta. Durante 2 semanas, Mateo respetó el espacio que Valeria había pedido, pero no desapareció por completo. Todos los días un ramo de flores aparecía en la recepción de eventos élite con una nota simple: para Iker y para ti. Con amor y paciencia, M. Carmen comentaba cada mañana lo afortunada que era por tener un admirador tan persistente, sin saber la complejidad de la situación. Valeria guardaba las notas en su escritorio, leyéndolas cuando creía que nadie la veía. Iker, por su parte, había desarrollado una fascinación misteriosa por un hombre que había visto en el parque. «Mami, ¿conoces al señor de los ojos verdes?», preguntó una tarde mientras hacían la tarea. «¿Qué señor, cariño?» «El que me ve desde lejos cuando jugamos en el retiro. No se acerca, pero sonríe. Tiene ojos como los míos». El corazón de Valeria se aceleró. Mateo los estaba siguiendo. No de manera invasiva, pero estaba ahí, observando a su hijo desde la distancia. Una parte de ella se indignó por la invasión a su privacidad, pero otra parte se conmovió por su deseo desesperado de conocer a Iker. Esa noche, después de acostar a su hijo, tomó su teléfono y envió un mensaje al número que aparecía en las tarjetas que acompañaban las flores. Parque del Retiro. Mañana a las 5. 15 minutos. La respuesta llegó inmediatamente. Gracias. El día siguiente se sintió interminable. Valeria no pudo concentrarse en el trabajo, revisando continuamente su reloj. A las 4:30 salió de la oficina, recogió a Iker del colegio y se dirigieron al parque. «¿Por qué vamos al parque tan temprano hoy?», preguntó Iker, columpiándose en su mano. «Hay alguien que quiero que conozcas. ¿Es el señor de los ojos verdes?». A veces la intuición de su hijo la asombraba. «Sí, cariño. Ese señor es tu papá». Iker se detuvo en seco, mirándola con esos ojos verdes que eran idénticos a los de Mateo. «¿Mi papá de verdad? ¿El que no sabía que yo existía?». «Sí, mi amor. Pero quiero que sepas que si te sientes incómodo en cualquier momento, nos vamos». «Está bien». Iker asintió solemnemente, pero Valeria pudo ver la emoción brillando en sus ojos. Mateo ya estaba esperando junto al estanque, vestido de jeans y una camisa azul, claramente nervioso. Cuando los vio acercarse, se quedó completamente inmóvil, como si no quisiera asustar a un animal salvaje. «Iker», dijo Valeria suavemente, «este es Mateo, tu papá». El encuentro entre padre e hijo fue mágico y desgarrador a la vez. Mateo se agachó hasta quedar a la altura de Iker, sus ojos llenándose de lágrimas que intentaba contener. «Hola, Iker». Su voz era apenas un susurro. «He soñado con conocerte durante mucho tiempo. ¿Por qué no viniste antes?», preguntó Iker con la directness brutal de los niños.
porque no sabía que existías, pero ahora que te conozco, nunca más me voy a ir si tú me dejas quedarse. ¿Tienes ojos verdes como yo? Sí, Mateo sonrió. De hecho, tienes mis ojos, pero todo lo demás bueno lo tienes de tu mamá. Iker lo estudió por un momento, y luego, para sorpresa de todos, extendió su pequeña mano hacia Mateo. ¿Quieres empujarme en los columpios? Mami se cansa muy rápido. Mateo miró a Valeria buscando permiso. Ella asintió, aunque su corazón se sentía como si fuera a salirse de su pecho. Durante la siguiente hora, observó a su hijo y al hombre que lo había creado juntos. La facilidad con la que conectaron era tanto hermosa como aterrorizante. Iker mostraba a Mateo todos sus lugares favoritos del parque. Le contaba sobre el colegio, sobre sus amigos. Mateo escuchaba cada palabra como si fuera oro puro. «Es un niño increíble», le dijo a Valeria mientras Iker subía por el tobogán. «Has hecho un trabajo extraordinario». «Ha sido solo mío durante 5 años», respondió ella, su voz cargada de advertencia. «No quiero que entre en su vida para luego desaparecer otra vez». «No voy a desaparecer, te lo prometo. Las promesas se rompen fácilmente». «Esta no». La miró con una intensidad que la hizo temblar. «He perdido 5 años de su vida. No voy a perder ni un día más». Cuando se despidieron, Iker abrazó a Mateo con naturalidad. «¿Vendrás mañana también?», preguntó. «Si tu mamá me deja, sí». Iker miró a Valeria con ojos suplicantes. «¿Puede venir, mami? Por favor». Valeria supo en ese momento que había perdido la batalla. Su hijo había encontrado a su padre, y alejarlos ahora sería cruelty para ambos. «Puede venir», susurró, pero no tenía idea de las complicaciones que esta decisión traería a sus vidas. Los encuentros en el parque se volvieron rutina. 3 veces por semana, Mateo aparecía religiosamente a las 5 en punto, siempre con una sonrisa para Iker y una mirada cautelosa para Valeria. Ver a padre e hijo juntos se había vuelto tanto una bendición como una tortura para ella. La facilidad con la que Iker había aceptado a Mateo en su vida era asombrosa. En pocas semanas ya le contaba todos sus secretos, le mostraba sus dibujos del colegio y había comenzado a preguntarle si podía llamarlo papá en lugar de Mateo. «¿Puedo, mami?», le preguntó Iker una noche mientras le preparaba la cena. «¿Puedo decirle papá?». Valeria sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Durante 5 años, ella había sido todo para su hijo: madre, padre, mejor amiga, protectora. Y ahora, Mateo había llegado y había llenado un vacío que ni siquiera sabía que Iker sentía. «Si es lo que quieres, cariño». La siguiente tarde en el parque, Iker corrió hacia Mateo gritando «¡Papá!» por primera vez. Valeria vio cómo los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas, cómo abrazó a su hijo como si fuera el tesoro más precioso del mundo. «Gracias», le dijo a Valeria esa tarde. «Gracias por darme esta oportunidad». «No lo hago por ti», respondió ella. «Lo hago por él». Pero eso no era completamente cierto. A pesar de sus esfuerzos por mantener las distancias, Valeria se encontraba observando a Mateo con la misma fascination que había sentido 5 años atrás. La manera en que se reía con Iker, cómo recordaba cada cosa que el niño le contaba, su paciencia infinita para responder preguntas sin fin. Una tarde, mientras Iker jugaba en el tobogán, Mateo se acercó a ella. «Te puedo hacer una pregunta personal». «Depende de qué tan personal». «¿Hay alguien en tu vida? ¿Algún hombre importante?» Valeria lo miró sorprendida. «¿Por qué quieres saber eso?» «Porque si Iker tiene una figura paterna en su vida, quiero conocerla. Y porque...» Se pasó la mano por el cabello. «Porque necesito saber si aún tengo alguna oportunidad contigo. Mateo, sé que lo arruiné todo. Sé que tienes todo el derecho del mundo a odiarme. Pero estos días, viendo cómo has criado a nuestro hijo, viendo la mujer increíble en la que te has convertido», la miró directamente a los ojos, «me he enamorado de ti otra vez. O tal vez nunca dejé de estarlo». Valeria sintió como si el mundo girara demasiado rápido. «No puedes decir esas cosas». «¿Por qué no?» «Porque han pasado 5 años. Porque somos personas diferentes. Porque tienes miedo», terminó él suavemente. «Como yo». Antes de que pudiera responder, Iker corrió hacia ellos. «Papá, ¿puedes venir a cenar a casa?».
Mami hace unos espaguetis buenísimos. Valeria abrió la boca para declinar, pero la expresión esperanzada en el rostro de su hijo la detuvo. Una vez, dijo finalmente, solo una vez. La cena fue sorprendentemente natural. Mateo elogió la comida, ayudó a limpiar los platos sin que se lo pidieran, y leyó un cuento a Iker antes de acostarlo. Era como tener un vistazo de una vida que podría haber sido. «Está dormido», anunció Mateo cuando salió de la habitación de Iker. «Me pidió que te dijera que eres la mejor mami del mundo, pero que está feliz de tener papá también. Es un niño muy generoso», murmuró Valeria, sirviendo 2 copas de vino. Se sentaron en el pequeño sofá de la sala, un silencio cómodo entre ellos. Mateo observaba las fotografías en las paredes. Iker de bebé, sus primeros pasos, cumpleaños en Segovia. «Me perdí todo esto», dijo con voz quebrada. Sus primeras palabras, sus primeros pasos. Su primera palabra fue «mamá» a los 9 meses, dijo Valeria suavemente. Caminó a los 11 meses y lloró durante 3 días seguidos cuando le salió su primer diente. «Cuéntame más, todo. No me quiero perder ni un detalle más». Pasaron las siguientes 2 horas compartiendo historias de Iker. Valeria le contó sobre las noches sin dormir, las primeras sonrisas, los miedos y las alegrías. Mateo escuchaba cada palabra como si fuera sagrada. «Eres una madre extraordinaria», le dijo cuando ella terminó de contarle sobre el primer día de colegio de Iker. «No tuve opción. Era él y yo contra el mundo». «Ya no», dijo Mateo, alcanzando su mano. «Ya no estás sola». El contacto envió corrientes eléctricas por todo el cuerpo de Valeria. Se inclinó hacia él sin pensar, y por un momento estuvieron tan cerca que podía sentir su respiración. El timbre de la puerta los separó bruscamente. «¿Esperas a alguien?», preguntó Mateo. «No». Valeria frunció el ceño, dirigiéndose hacia la puerta. Al abrir, se encontró cara a cara con una mujer alta, rubia, impecablemente vestida y con expresión glacial. «¿Valeria Herrera?». La voz era elegante pero fría como el hielo. «Sí, ¿quién pregunta?». «Soy Jimena Vázquez de Mendoza, la esposa de Mateo». El mundo de Valeria se detuvo. Detrás de ella, escuchó cómo Mateo se levantaba bruscamente del sofá. «Ex esposa», corrigió Mateo, apareciendo detrás de Valeria. «¿Qué estás haciendo aquí, Jimena?». La mujer sonrió con frialdad. «Vengo a hablar con la señorita Herrera sobre un asunto que nos concierne a todos». Y Valeria supo instintivamente que su frágil paz estaba a punto de hacerse pedazos. Jimena Vázquez de Mendoza entró al apartamento como si fuera suyo, evaluando cada detalle con ojos críticos. Su presencia llenaba el modesto espacio con una elegancia intimidante y un aire de superioridad que hizo que Valeria se sintiera súbitamente cohibida en su propia casa. «Bonito lugar», comentó con un tono que claramente indicaba lo contrario. «Muy acogedor». «Jimena, te ordeno que te vayas inmediatamente», dijo Mateo, la voz tensa de ira. «No tienes ningún derecho a estar aquí». «Oh, pero sí lo tengo, querido». Se sentó en el sofá sin invitation, cruzando las piernas elegantemente. «Especialmente cuando mi ex marido está jugando a la casita feliz con su aventura del pasado». «Cuidado con lo que dices», advirtió Mateo dando un paso hacia ella. Valeria levantó una mano para detenerlo. «¿Qué quieres, Jimena?». «Directa al grano». «Me gusta». Jimena abrió su bolso Hermès y sacó un sobre grueso. «Quiero hablar contigo sobre el futuro de tu hijo. El futuro de Iker no es asunto tuyo». «Ah, ¿no?». Jimena sonrió con frialdad. «Verás, querida, Mateo y yo podemos haber terminado nuestro matrimonio, pero nuestras familias han estado unidas por décadas. Los Mendoza y los Vázquez controlan gran parte del sector inmobiliario en España. Un escándalo como este, un hijo ilegítimo apareciendo de la nada, podría ser muy perjudicial para ambas familias». «Iker no es ilegítimo», gruñó Mateo. «Es mi hijo. Un hijo que has reconocido públicamente sin considerar las consecuencias». Jimena se volvió hacia Valeria. «Las revistas del corazón ya han comenzado a olfatear la historia. El millonario constructor y la camarera. ¿Puedes imaginar cómo van a pintar esto?». Valeria sintió como si le hubieran dado una bofetada. «No soy una camarera». «No, tienes razón. Ahora eres una coordinadora de eventos».
¡Qué ascenso tan impresionante! El sarcasmo goteaba de cada palabra. Pero para la prensa siempre serás la chica de clase trabajadora que atrapó al heredero Mendoza con un embarazo conveniente. ¡Ya basta!, exploté Mateo. ¡Sal de aquí ahora mismo! En un momento. Jimena le entregó el sobre a Valeria. Esto contiene una oferta muy generosa. 2 millones de euros para que tú y tu hijo desaparezcan discretamente. Pueden mudarse a cualquier lugar del mundo, vivir cómodamente, darle al niño la mejor educación. Todo lo que tienes que hacer es mantener la paternidad en secreto y mantenerte alejada de Mateo. Valeria miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿Estás tratando de comprarme? Estoy tratando de resolver un problema para todos. Tú obtienes seguridad financiera, Iker obtiene un futuro mejor lejos de los tabloides, y Mateo puede continuar con su vida sin el escándalo. ¿Y qué pasa con el derecho de Iker a conocer a su padre? Los niños se adaptan. Es mejor que crezca sin la presión de ser el hijo bastardo del constructor millonario. Valeria se levantó lentamente, sus manos temblando de ira. ¡Fuera! No seas estúpida, Valeria. 2 millones de euros. ¿Sabes cuánto tiempo te tomaría ganar eso organizando bodas? He dicho que fuera. Su voz era peligrosamente baja. Fuera de mi casa, ahora. Piénsalo bien, insistió Jimena levantándose también. En unos meses, cuando los paparazzi estén siguiendo a tu hijo al colegio, cuando los niños se burlen de él por ser un bastardo, cuando te des cuenta de que nunca vas a encajar en el mundo de Mateo, vas a desear haber tomado mi oferta. ¡Fuera!, gritó Valeria abriendo la puerta. Jimena se dirigió hacia la salida, pero se detuvo junto a Mateo. Estás cometiendo un error enorme, Mateo, pero no digas que no te advertí cuando todo esto explote en tu cara. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio en el apartamento era ensordecedor. Valeria se quedó de pie junto a la puerta, temblando de ira y humillación. Mateo se acercó cautelosamente. Valeria, ¿sabías que venía? Por supuesto que no. Si lo hubiera sabido. Me ofreció 2 millones de euros, dijo Valeria, su voz vacía. ¿Sabes cuánto dinero es eso para alguien como yo? Mateo palideció. ¿No estarás considerando... ¿Considerar qué? ¿Vender a mi hijo? ¿Permitir que me compren como si fuera una mercancía? No, claro que no, yo... Tal vez tenga razón sobre una cosa, continuó Valeria, las lágrimas comenzando a caer. Tal vez nunca voy a encajar en tu mundo. Tal vez esto es solo un cuento de hadas estúpido que me inventé. Eso no es cierto. No, mira lo que acaba de pasar. Una mujer aparece en mi casa ofreciéndome dinero para que desaparezca, y probablemente ni siquiera será la última. ¿En qué clase de vida estoy metiendo a Iker? Mateo la tomó por los hombros. En una vida donde tiene a su padre, en una vida donde tiene una familia completa. ¿Una familia? Valeria se liberó de su agarre. Creo que necesitas irte. Necesito pensar. Valeria, por favor. Vete, Mateo, por favor, solo vete. Con el corazón roto, Mateo se dirigió hacia la puerta, pero se volvió una última vez. No voy a rendirme. No con Iker y no contigo. Cuando se fue, Valeria se derrumbó en el sofá, el sobre de Jimena todavía en sus manos. Por primera vez en 5 años, se preguntó si estaba tomando las decisiones correctas para su hijo. En su habitación, Iker había despertado por los gritos y escuchado todo a través de la puerta. Con lágrimas en sus pequeños ojos verdes, susurró en la oscuridad. No quiero que papá se vaya otra vez. Durante una semana Valeria evitó las llamadas de Mateo. Había pedido días libres en el trabajo, alegando que Iker estaba enfermo, y se había encerrado en su apartamento, tratando de procesar todo lo que había pasado. El sobre de Jimena permanecía cerrado sobre la mesa de la cocina, como un recordatorio constante de las diferencias entre su mundo y el de Mateo. Iker, por su parte, preguntaba constantemente por su padre. ¿Por qué no viene papá? ¿Hice algo malo? No, mi amor. Los adultos a veces necesitan tiempo para resolver problemas complicados. ¿Vas a hacer que se vaya para siempre? La pregunta atravesó el corazón de Valeria como una daga. ¿Por qué preguntas eso? Porque escuché a la señora Rubia. Dijo que podíamos irnos lejos y tener mucho dinero si papá no venía con nosotros. Valeria se arrodilló frente a su hijo, tomando sus pequeñas manos entre las suyas.
Iker, mírame. Nunca, jamás, voy a alejar a tu papá de ti por dinero. Lo que esa mujer dijo estaba mal. Entonces, ¿por qué no viene? Porque mamá está asustada. ¿De qué? ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años los miedos complejos de una mujer adulta? ¿Cómo decirle que tenía miedo de no ser suficiente, de que su amor no fuera lo bastante fuerte para superar las diferencias de clase, de que él creciera avergonzado de sus orígenes? A veces los adultos tienen miedo de cosas que no van a pasar, dijo finalmente. Esa tarde, mientras Iker dormía la siesta, el timbre sonó. Valeria miró por la mirilla esperando ver a otro emisario de la familia Mendoza, pero se sorprendió al ver a un hombre mayor, elegantemente vestido, con cabello gris y una expresión amable. «Señorita Herrera, soy Gonzalo Mendoza, el padre de Mateo». Valeria abrió la puerta lentamente. El hombre que tenía frente a ella no se parecía en nada al ogro que había imaginado. «¿Puedo pasar? Me gustaría hablar con usted sobre mi nieto». Con cierta aprensión, Valeria lo dejó entrar. Gonzalo miró alrededor del apartamento con genuina curiosidad, no con el desdén que había mostrado Jimena. «Es un hogar muy cálido», comentó sentándose en el sillón que ella le ofreció. «Se siente lleno de amor. ¿Viene a ofrecerme dinero también?», preguntó Valeria directamente. Gonzalo rió, una risa profunda y genuina. «Mi hijo me contó sobre la visita de Jimena». «No, señorita Herrera, vengo a pedirle disculpas». «¿Disculpas?». «Por Paula Vega, por interceptar su mensaje hace 5 años, por todos los obstáculos que mi control obsesivo puso en el camino del amor de mi hijo». Valeria se quedó sin palabras. «Verá, después del accidente de Mateo, me di cuenta de que podía perder a mi único hijo. Durante esos 2 años que estuvo recuperándose, me prometí que si sobrevivía, le daría la libertad de tomar sus propias decisiones. Pero para entonces, usted ya había desaparecido. Él me dijo que usted controlaba todo en su vida antes del accidente. Es cierto, y es mi mayor remordimiento». Gonzalo se inclinó hacia adelante. «Señorita Herrera, mi hijo ha estado buscándola durante 3 años. Ha contratado detectivos privates, ha visitado cada bar de Madrid, ha seguido cada pista posible. Cuando finalmente la encontró y descubrió que tenía un nieto, sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca lo había visto tan feliz y tan destruido al mismo tiempo. ¿Por qué me cuenta esto? Porque quiero conocer a mi nieto. Y porque quiero que sepa que si decide darle a mi hijo una oportunidad, tendrá todo mi apoyo. También quiero que sepa que si decide no hacerlo, también respetaré su decisión, pero espero que me permita ser parte de la vida de Iker de alguna manera». Valeria estudió al hombre que tenía frente a ella. Había esperado encontrar arrogancia, condescendencia. En su lugar, veía humildad genuina y amor de abuelo. ¿Quiere conocer a Iker? Más que nada en el mundo. Valeria fue a despertar a su hijo. Iker apareció en la sala frotándose los ojos, curioso sobre el visitante. «Iker, este es tu abuelo Gonzalo, el papá de tu papá». Los ojos de Iker se iluminaron. «¿Eres mi abuelo de verdad?». «Sí, pequeño, y he esperado toda mi vida para conocerte». Lo que siguió fue mágico. Gonzalo se sentó en el suelo con Iker, escuchando sus historias, admirando sus dibujos, respondiendo preguntas sobre la familia Mendoza. Cuando Iker le mostró una foto donde salía con Valeria, Gonzalo la estudió detenidamente. «Tu mamá es muy hermosa», le dijo a Iker, «y por lo que me cuenta tu papá también es muy inteligente y valiente». «Es la mejor mami del mundo», confirmó Iker, «pero está triste porque no sabe si papá puede quedarse con nosotros». Gonzalo miró a Valeria por encima de la cabeza de Iker. «A veces los adultos complican las cosas que deberían ser simples. ¿Tú quieres que tu papá se quede?». «Sí, y quiero que mami deje de estar triste. Entonces tal vez podamos ayudar a que eso pase». Cuando Gonzalo se fue, le dejó a Valeria su tarjeta personal. «Mi nieto es bienvenido en mi casa cuando quiera, con o sin Mateo. Y usted también, señorita Herrera. Mi familia le debe mucho más que gratitud». Esa noche, Valeria tomó su teléfono y marcó el número de Mateo. «Valeria», su voz sonaba desesperanzada. «Ven mañana al parque. Tenemos que hablar». Y por primera vez en una semana, se permitió esperar que tal vez, solo tal vez,
Las cosas podrían funcionar después de todo. El Parque del Retiro nunca había lucido más hermoso que esa tarde de noviembre. Las hojas doradas cubrían los senderos como una alfombra mágica, y la luz suave del atardecer madrileno creaba una atmósfera de ensueño. Valeria llegó primero, con Iker corriendo hacia los columpios como siempre, pero esta vez con una energía diferente. Había algo de expectación en el aire. Mateo apareció a los pocos minutos, caminando lentamente, claramente nervioso. Sus ojos buscaron los de Valeria inmediatamente, tratando de leer su expresión. «Hola», dijo suavemente. «Hola». Se sentaron en su banco habitual mientras Iker jugaba, pero el silencio no era cómodo como antes. Había demasiadas cosas sin resolver flotando entre ellos. «Tu padre vino a verme», comenzó Valeria. La sorpresa cruzó el rostro de Mateo. «¿Mi padre? ¿Qué quería?» «Conocer a su nieto y disculparse por lo que pasó hace 5 años». «¿Se disculpó?» Mateo se volvió completamente hacia ella. «Mi padre nunca se disculpa por nada». «Pues lo hizo, y me di cuenta de algo mientras hablaba con él». Valeria respiró profundamente. «He estado castigándote por errores que no cometiste, por circunstancias que estaban fuera de tu control». «Valeria, déjame terminar». Levantó una mano. «Durante 5 años, construí una historia en mi cabeza sobre lo que pasó esa mañana. Una historia donde tú eras el villano, donde yo era la víctima, donde Iker era mejor sin ti. Pero esa historia estaba equivocada». Mateo se acercó más a ella en el banco. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que quiero intentarlo. De verdad esta vez. No solo por Iker, sino por nosotros». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. «¿Estás segura?» «Estoy aterrorizada», admitió Valeria, «pero estoy segura. Te amo, Mateo. Nunca dejé de amarte y eso me asustaba más que cualquier otra cosa». Mateo la tomó entre sus brazos y la besó como si fuera la primera y última vez. Fue un beso lleno de años de dolor, de reencuentro, de promesas para el futuro. «¡Papá! ¡Mami!», gritó Iker desde los columpios. «¿Por qué se están besando?» Se separaron riéndose, sus frentes tocándose. «Porque nos amamos, pequeño», gritó Mateo de vuelta. «Bien, ¿eso significa que ahora somos una familia de verdad?» Valeria y Mateo se miraron y ella asintió. «Sí, mi amor, somos una familia de verdad». 2 años después. La iglesia de San Sebastián estaba decorada con flores blancas y rosas pálidas. No era una boda grandiosa, como las que Valeria había coordinado para otros, sino algo íntimo y perfecto para ellos. Solo familia cercana y amigos íntimos llenaban los bancos. Valeria caminó hacia el altar del brazo de don Emilio, quien había insistido en hacer los honores, ya que no tenía padre. Su vestido era sencillo pero elegante, y llevaba en su bouquet una flor de las que Mateo había ido a comprarle esa mañana fatídica de hace años. Mateo la esperaba en el altar, más guapo que nunca, con Iker a su lado como su padrino oficial. El niño, ahora de 7 años, irradiaba felicidad mientras sostenía los anillos. «Estás preciosa», susurró Mateo cuando ella llegó a su lado. «Tú tampoco estás mal», respondió con una sonrisa. La ceremonia fue perfecta. Cuando intercambiaron votos, no había un ojo seco en la iglesia. «Valeria», dijo Mateo, su voz temblando de emoción, «tú me enseñaste que el amor verdadero no es perfecto, pero es real. Prometo amarte en las buenas y en las malas. Prometo ser el padre que Iker merece. Y prometo nunca más dejarte despertar sola». «Mateo», respondió Valeria, «tú me enseñaste que el perdón puede sanar incluso las heridas más profundas. Prometo construir contigo la familia que siempre soñamos. Prometo confiar en nuestro amor. Y prometo que nunca más tengamos que buscarnos, porque nunca más nos vamos a perder». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Iker gritó, «¡Por fin!», tan fuerte que toda la iglesia estalló en risas. 6 meses después. «¿Estás segura?», preguntó Mateo mirando la prueba de embarazo con ojos enormes. «Completamente segura», respondió Valeria, riendo por su expresión de shock. «Vas a ser papá otra vez». «Vamos a tener un bebé», gritó Iker, saltando en la cama donde estaban sentados. «¿Va a ser un niño o una niña?» «No lo sabemos todavía, mi amor.
Espero que sea una niña, dijo Iker solemnemente, para que pueda protegerla como papá me protege a mí. Mateo abrazó a su pequeña familia, su corazón tan lleno que pensó que podría explotar. 2 años después, epílogo. El ático en el barrio de Salamanca tenía las mejores vistas de Madrid. Desde la terraza se podía ver todo el ciudad extenderse como un tapiz dorado bajo el sol de la tarde. Valeria estaba en el jardín, observando a Iker, ahora de 9 años, empujar cuidadosamente a su hermana pequeña Aitana en el columpio que Mateo había instalado. Aitana tenía 2 años y era la perfecta combinación de ambos padres. Los ojos verdes de la familia Mendoza, pero el rostro dulce de Valeria. Era una niña alegre que adoraba a su hermano mayor y lo seguía por todas partes. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo, apareciendo detrás de ella y rodeándola con sus brazos. En todo. En cómo llegamos aquí, en lo diferentes que somos ahora de quienes éramos hace 7 años. ¿Te arrepientes de algo? Valeria se volvió en sus brazos, mirando hacia donde jugaban sus hijos. Iker le estaba enseñando a Aitana a contar en inglés, con la paciencia infinita que había heredado de su padre. No me arrepiento del dolor, dijo finalmente, porque sin él no habríamos aprendido a valorar esto. No habríamos crecido hasta convertirnos en las personas que necesitábamos ser para que esto funcionara. Mateo besó su sien. Te amo, Valeria Mendoza. Y yo te amo a ti, esposo mío. Herrera en Mendoza Eventos se había convertido en una de las empresas más exitosas de Madrid. Valeria había demostrado que tenía un talento natural no solo para coordinar eventos, sino para dirigir un negocio. Mateo había reducido sus viajes internacionales para enfocarse en la familia, aunque seguía siendo el CEO de Mendoza Inmobiliaria. «¡Mami! ¡Papá!», gritó Iker. «Aitana dice que quiere volar en el columpio». «Dile que cuando sea más grande», respondió Valeria. «Y que tú tampoco puedes volar todavía». «Ya sé, pero ella es muy insistente. Es igual de testaruda que tú». Mateo se rió. «Tu hijo acaba de llamarte testaruda». «Nuestro hijo», corrigió Valeria. «Y sí, es testarudo como yo, pero leal como tú». Esa noche, después de acostar a los niños, Valeria y Mateo se sentaron en la terraza con una copa de vino, mirando las luces de Madrid extenderse ante ellos. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», preguntó Mateo. «¿Qué?». «Que casi lo perdemos todo por orgullo y miedo. Si no hubieras decidido regresar a Madrid, si no hubieras sido asignada a ese evento, si cualquiera de nosotros hubiera tomado decisiones diferentes. Pero no lo hicimos. Y estamos aquí, repitió él besando su mano, y ya nunca más nos vamos a perder». Valeria sonrió, recordando las palabras que había escrito en su diario la noche que decidió regresar a Madrid. A veces el dolor más grande es solo la preparación para la alegría más grande. Tenía razón. Su mayor dolor se había convertido en su mayor bendición. Su historia de amor había comenzado con una noche mágica, había sobrevivido a 5 años de separación y ahora florecía en algo más hermoso de lo que jamás había imaginado. Mientras las estrellas aparecían sobre Madrid y sus hijos dormían seguros en sus habitaciones, Valeria supo que había encontrado exactamente donde pertenecía.